Hoy se celebra el 120 aniversario de la ciudad de General Pico y conociendo previamente el pronóstico del tiempo, Cristian me propuso hacer la nota bajo la lluvia, con piloto, con paraguas y en un gazebo. Pero bueno, no fuimos tan osados, la propuesta no prosperó y acá estamos adentro, calentitos y secos sobre todo. Cristian, ¿cómo te va? Sobre todo. Sobre todo secos. Buen día, chicos, ¿cómo están? Bueno, día especial, ¿no? 11 de noviembre de 1905 se fundó la ciudad de General Pico. ¿Qué ocurrió ese día? Bueno, ese día fue un día muy especial, sobre todo por las expectativas económicas que hacían que hubiera un gran loteo en el lugar. Pero si nos transportáramos a ese día, estaríamos viendo llegar una locomotora a un lugar donde todavía no había estación, que eso es lo que más de uno te dice, wow, ¿cómo que no había estación? La estación es de junio de 1906. O sea, después de la fundación del pueblo. Exactamente. De hecho, la construcción, que había sido abandonada a 1,5 metros de altura, porque el lugar donde debía cruzarse el ferrocarril era en el Descanso, todavía había sido abandonada y recién fue recomenzada en diciembre de ese año 1905. O sea que el panorama era solamente ver un tanque de aguas, que era muy distinto del que conocemos hoy, era el mismo, en el mismo lugar, solo que después se lo amplió, se hizo una parte donde se puede caminar por debajo, que en aquel entonces no lo tenía, y un pozo de agua con un malacate. En la vereda de enfrente, donde hoy conocemos una estación de servicio, donde hay un monolito. 19 y 18. 19 y 18. En ese lugar, hacía un tiempito, más para el mes de abril aproximadamente, había llegado Juan Lorenzo Pozo, que era un contador de apenas 28 años, con unos 27 chicos, a trabajar y a levantar un almacén de ramos generales, que vendían absolutamente de todo. Imagínate que la construcción del pueblo iba a partir desde ahí, desde tirantes de construcción hasta alambres, lo que necesitasen, ¿no? Esa firma era de Torres Acosta Pozo y Compañía. La compañía daba casualidad que justo era Eduardo de Chaparrullo, ¿no? Y el negocio era redondo ese día. Pero bueno, claro, habían, como dice el libro de Brudaglio, lenguas que decían que no iba a ser posible que se vendieran las tierras. Entonces ese día se coloca la piedra fundamental, ese día se hace un asado a las 11 de la mañana, pero se dice que el remate era infructuoso de las tierras, la venta, hasta que vieron que por allá desde el lado sur venía una polvareda de 1.700 hombres y al frente venía Alan, parece una película cowboy, y nada más lejos que todo eso. Fue toda una puesta en escena para ese famoso libro que se convirtió casi en la Biblia piquense, sí, porque Alan ya había estado acá hacía 2 meses jugando un partido de fútbol con los locales, donde había comisario, donde había médico, están los nombres de cada uno, el comisario Fraga, el doctor Puccinelli. ¿Ese día hubo acto? Ese día hubo un acto, un sencillo acto, donde justamente se coloca la piedra fundamental. De hecho, habían venido algunas autoridades, no las que dice el libro de Brudaglio de nuevo, porque entre algunas dice que vino Miguel Guiraldes, intendente de la Ciudad de Buenos Aires, que no lo fue hasta 2 años después. El intendente de Buenos Aires en ese momento era Carlos Rochetti. Pero sí, bueno, estuvo el gobernador del territorio, Diego González, su secretario Víctor Lamela, vinieron personalidades. Tampoco esas 1.000 almas que dice el libro, porque una locomotora en aquellos tiempos no hubiese tirado jamás tanta cantidad de vagones. Pueden ser cientos de almas, ¿no?, que llegaron, entre ellas el constructor de la piedra fundamental, que fue don Serafín Pellizzari, y que en la famosa fotografía lo podemos ver con un tintero apoyado sobre la piedra. ¿Y en esa foto está Eduardo de Chaparrullo, en la foto de la piedra fundamental? Yo me atrevo a aseverar de que no. Si vos mirás uno por uno de los personajes que están en la fotografía, la cual tomara Luis Martín del diario La Nación y que le regalara en Clichet al señor Domingo Filippini, no aparece la figura de Chaparrullo. Podríamos hablar de un montón de gente como Eduardo Castex, Ernesto Giganti, los hermanos La Lluviosa, el agrimensor del pueblo, quien hizo la mensura, que fue Luis Aubin, que vino acá de Alvear, que ya existía, de 1896, pero no está Eduardo de Chaparrullo. ¿Y esa esquina es una esquina fundacional, se puede decir, del pueblo, la 19 y la 18? Eso podríamos decir que para Pico sería la manzana de las luces. ¿Y por qué? ¿Y a qué viene esto? Bueno, sabemos que el enterratorio de la piedra, 1,5 metros de profundidad, con el trípode, de la forma que se la hizo, que es exactamente igual que la de Villa Constitución, de donde venían la mayoría de los inmigrantes que llegaron ese día en el tren, porque Pico
por lo menos tenía gente acá 16 años antes. Eso ya lo dice el Censo Nacional de 1895, las cartas franciscanas del padre Leonardo Herrera del 23 de octubre de 1893, que dice que bautizó 80 almas en este lugar. O sea que estaríamos hablando de que por lo menos 16 años antes. De hecho, en el Museo Histórico en Santa Rosa, en el Archivo Histórico, perdón, hay un escrito que es El crimen en las liebres, donde hay una muerte y quedó asentado ya el 26 de noviembre de 1889. Pero bueno, sí, había gente, había dónde quedarse. De hecho, es muy probable que el Hotel Baquedano, donde hoy conocemos la Plaza Seca, ya estuviera construido. Se esperaba que el pueblo fuera acá por el lobby justamente que había hecho don Eduardo de Chaparrús, porque recordemos que la población, como ya hemos documentado, estaba donde estaba el apeadero ferroviario, frente al campo del presidente Quintana, en Las Liebres, o sea, 9 kilómetros hacia el sudoeste, llegando al descanso. Bueno, sí, como el descanso. Y la última que te hago, siempre se dice, el 25 de mayo de 1810 llovía, fue un día de una lluvia torrencial. ¿Cómo fue el 11 de noviembre de 1905 aquí en General Pico? Bueno, remontándonos a la fotografía, primero vemos que la máquina, la locomotora que sale de la estación 11 de septiembre en Buenos Aires, no tuvo ningún tipo de dificultad para hacer transbordo embragado, para llegar a la localidad de Pico. Hubiese quedado alguna cuestión de retrasos, de demoras, todo se cumplió al pie de la letra. La fotografía dice que era un día donde estaba frío, porque el ropaje de la gente dice que sí, que estaba aparentemente frío, fresco. Era un día seminublado, tirando a nublado, y es muy probable por la segunda fotografía, que es menos conocida, que es donde aparece la única mujer que se ve en las dos fotos fundamentales, que es María Serliani, que está al extremo derecho de la fotografía. Se ven que hay un poquito de viento por cómo están los sombreros, es más, hay uno que casi vuela, cómo están los ponchos y demás, y en el suelo no se sabe si es un rastrojo de maíz o son guirnaldas y demás que se hayan tirado en el momento de los festejos, pero se ven que están volando. Es muy probable que haya sido un día ventoso. No era un día de calor, era un día fresco. No era un día de calor, y como se supo siempre, antes de noviembre en La Pampa, hasta bien entrado noviembre, seguía siendo un sitio bastante fresco. Cristian, como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Compartimos con Cristian Rodríguez algunos episodios, ¿no?, de este día fundacional de este 11 de noviembre de 1905. Hoy nuestra ciudad está cumpliendo 120 años y repasamos allí algunos episodios de nuestra historia.